Un cordial saludo a Latinoamérica, un cordial saludo a todas las personas del mundo que les gusta el trading, a todas las personas que ven en esta era de la información estas formas de ganar a través del Internet. Todos los domingos hago una planificación de lo que es el trading para la siguiente semana. En este caso, la semana del 25 de febrero. Lo interesante de hacer este plan semanal es que como los movimientos son lentos, uno puede hacerle seguimiento semana a semana para ver cómo se están moviendo estos precios cada semana. Muy buenas a todos, un cordial saludo a todos los seguidores del canal, un cordial saludo a todas las personas que están interesadas en ganar desde casa o desde cualquier lugar del mundo a través del Internet. Sabemos que una de las formas de ganar a través del Internet es el trading. Normalmente los días domingos hago una planificación del trading, de los principales activos que se mueven en los mercados financieros. Pues eso es lo que voy a hacer este domingo 10 de marzo, buscando las mejores oportunidades que tengamos en la próxima semana, en la semana del 11 al 15 de marzo, en gráficos de 4 horas, en los mercados financieros como es el Forex, los commodities, el oro, la plata, el petróleo, los índices bursátiles. Vamos a analizar qué está pasando con los índices bursátiles y obviamente veremos también lo que pasa con el Bitcoin y las criptomonedas. Bien, entonces con respecto al Forex, precisamente el euro dólar es uno de los pares que tiene buena señal para moverse hacia abajo. Viendo ya el gráfico del euro dólar, vemos que el precio, después de llegar a los 1.14, ha caído hacia los 1.12 y está haciendo un retroceso. Esta caída constante que ha habido el jueves de la anterior semana ha dado lugar a que nos dé la señal de que el precio puede moverse hacia abajo. Una vez que el precio ha caído con fuerza, el precio está haciendo su retroceso y muy probablemente el precio se dé la vuelta en este nivel y puede subir un poco más hacia los 1.1300 y ahí darse la vuelta. Entonces la idea básica es colocar entonces la entrada con 0,5 de riesgo. La entrada sería en 1.1250, el stop loss en 1.1330 y estaríamos buscando llegar al 1.10 en un gráfico de 4 horas, que es donde se hace el análisis del Forex. Vemos que el precio ha llegado a este soporte. Prácticamente después de esta subida ha llegado al mismo lugar donde empezó a subir. Pues lo más probable es que el precio ahora empiece a moverse hacia arriba. La idea sería colocar el stop loss en 1.25. La idea sería entrar en 1.3030, colocar el stop loss en 1 y esperar que el precio llegue a 1.33. Obviamente la primera parada sería en 1.3170 y después se esperaría un retroceso para llegar hasta el 1.33. Eso sería el plan para la libra esterlina dólar. El otro par que me parece interesante hacerle seguimiento en esta semana es el dólar americano, dólar canadiense. Vemos que en un gráfico de 4 horas el precio a partir del 1.31 ha subido con mucha fuerza hacia el 1.3460, se ha dado la vuelta y está moviéndose hacia abajo.
lo que se ve es que el precio podría llegar al 1.3350 y ahí darse la vuelta para moverse hacia arriba. Por tanto, el par para este par sería entrar en 1.3405, colocar el stop loss en 1.3465 y esperar que el precio se mueva hacia el 1.3335. Es posible en todo caso que el par pueda moverse todavía un poco más hacia abajo. Es posible que el par pueda moverse al 1.3300, por lo que vale la pena entrar en operación ni bien se abre el mercado hoy domingo. Entonces eso sería el plan para el par dólar americano, dólar canadiense. Bueno, ahora vamos a ver algunos pares exóticos para buscar entradas en la siguiente semana. Estos pares son pares exóticos, pero como estamos operando en gráficos mayores, en gráficos de 4 horas, pues no hay ningún problema para buscar operaciones en estos pares que son pares exóticos y que obviamente tienen spread grande. Uno de esos pares es el par dólar americano rand sudafricano. Entonces, con respecto al par dólar americano SAR sudafricano, sería entrar en 14.41, colocar el stop loss en 14.59 y esperar que el precio se mueva hacia el 1.1420 y luego podría moverse hacia el 1.1400, que es básicamente el take profit al que tendríamos que esperar llegar, y ahí el precio podría darse la vuelta para moverse nuevamente hacia arriba. Eso sería el plan para este par, el dólar americano SAR sudafricano. El par dólar americano dólar de Singapur tiene una señal clara de que el precio se puede mover hacia abajo. Por tanto, en este par habría que arriesgar el 1%. En los anteriores pares están arriesgando solamente el 0,5%. Pero la idea básica sería: el precio ha llegado a una resistencia bastante clara, se ha movido con claridad hacia arriba, precisamente ha hecho su rebote en esa resistencia que es el 1.3610 y se ha movido con fuerza. Por tanto, lo que hay que esperar es que el precio retroceda el 1.3580 y después estaríamos esperando el movimiento hacia abajo. Y el precio podría llegar tranquilamente a 1.3485. Por tanto, la señal sería entrar en venta en 1.3580, colocar el stop loss en 1.33, en 1.3617. El take profit al que se podría llegar sería el 1.3485. Aquí se arriesgaría el 1% por la señal que está clara de que ya el precio se puede mover hacia abajo. Obviamente hay que esperar primero el retroceso para poder entrar. Bien, entonces con eso habríamos analizado todo lo que corresponde al Forex. Esos serían los pares a seguir en la próxima semana. Ahora vamos a analizar lo que son los principales índices bursátiles de las principales economías de los principales países. Vamos a comenzar con el Dow Jones, que es un índice americano, donde lo vamos a analizar. Este análisis se va a realizar en un gráfico de un día. Pero obviamente vamos a ver los otros gráficos. En un gráfico semanal, pues vemos un doble techo
que después de llegar al 21.665 retrocede con fuerza. Y bueno, en este momento ya está moviéndose, ha mostrado que va a moverse hacia abajo. Ya en un gráfico diario podemos ver que el precio en forma continua fue subiendo hasta el nivel 26.200 y ahí se dio la vuelta. Entonces lo que se puede hacer en este precio, lo que se puede hacer con este índice es entrar en venta en el nivel 25.650, colocar el stop loss en 26.400 y esperar que el precio se mueva hasta los 22.800, que incluso podría llegar fácilmente hacia los 21.000, hacia los 22.000. Lo que nos está indicando prácticamente, lo que nos está diciendo esto es que el movimiento, las probabilidades de que se muevan hacia abajo, las probabilidades de que este precio se mueva hacia abajo son altas. Obviamente seguramente va a ir en forma de un arco, moviéndose hacia abajo, retrocediendo, pero en definitiva se va a mover hacia abajo. Si nos vamos al índice de Nasdaq, es un gráfico muy parecido, donde después de hacer un movimiento brusco hacia abajo, también se ha movido en una especie de arco y ahora se va a mover hacia abajo. En este caso igual lo que se puede hacer es esperar un retroceso para entrar en venta, y ese retroceso tendríamos que esperar un retroceso en 76.060, 50. El stop loss lo pondríamos en 73.400 y esperaríamos que el precio se mueva y se esperaría de que el precio se mueva a 66.200. Entonces eso con respecto al Nasdaq. Bien, entonces eso sería en cuanto al Nasdaq. Claramente nos está mostrando que las probabilidades para moverse hacia abajo son altas. Con respecto al SP500 es una figura muy parecida. En un gráfico de semanal nos muestra un hombro, cabeza, hombro, donde después de moverse hacia los 22.300 ha retrocedido hacia los 28.000, hacia los 20, después de moverse hacia los 2.300 ha retrocedido hacia los 2.800 y ahora ha hecho un movimiento hacia abajo. Se esperaría el retroceso y la entrada sería en 26.000, en 2.700, colocando el stop loss en 28.040, 22.840 y esperar que el precio se mueva hacia los 20 y se esperaría que el precio se mueva hacia los 2.460. Lo mismo, es un gráfico muy parecido a los anteriores. Esto nos está mostrando precisamente que la economía de Estados Unidos es que en definitiva en las próximas semanas y meses el precio de estos indicadores se va a mover hacia abajo, y eso significa que la economía de Estados Unidos puede entrar en crisis. Vamos a ver el indicador de Reino Unido. En un gráfico de semanal pues hay una especie de arco que ha ido moviéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y en este momento pues se está moviendo hacia abajo, se mueve hacia arriba y se estaría moviendo después hacia abajo. En un gráfico diario pues lo que vemos es que el precio de este indicador, que podría entrar en rango o podría moverse también hacia abajo. Es muy probable de que el precio se mueva hacia arriba y después empiece a mover hacia abajo.
Pues eso es lo que podríamos esperar de este indicador de Inglaterra o del Reino Unido. El IBEX 35 es el indicador español, es el índice bursátil español, y lo que nos muestra en un gráfico de una semana, pues que ha estado cayendo, que la economía de España ha estado en recesión, ha estado cayendo, y que ha habido una recuperación, una corrección de este movimiento bajista, y que ahora podría estar moviéndose nuevamente hacia abajo. El Eurostock 50 es el indicador de Europa. Nos está mostrando que el precio, después de llegar a los 3.000, ha subido hacia los 3.226, y ahí se empieza a dar la vuelta, toda vez de que el precio se ha movido en forma continua y ahora podría estar moviéndose hacia abajo. El DAX, el índice alemán, nos muestra que se ha formado un hombro cabeza a hombro en un gráfico de semanal, y en un gráfico diario pues ha hecho su corrección, y en el nivel 11.600 posiblemente se esté moviendo nuevamente hacia abajo. El índice de Australia nos está mostrando de que después de esta caída fuerte que ha tenido, ha subido con fuerza, y muy probablemente en este nivel ya se esté dando la vuelta, aunque se podría esperar también de que se mueva un poco más hacia arriba, y ahí sí se dé la vuelta. El indicador japonés Nikkei 225 nos ha mostrado de que después de llegar a los 19.200 se ha movido hacia los 21.750, ahí se ha dado la vuelta, y lo que se puede esperar de este indicador es que el precio retroceda y después se mueva hacia los 20.000. Finalmente el indicador de Hong Kong, donde están las 50 principales empresas en ese lugar, también ha mostrado de que hay una forma permanente subida hacia los 29.100, y que probablemente ahora se esté moviendo hacia los 25.400, pero antes haría un retroceso donde se aprovecharía para entrar en operación, entrar en venta en 28.500, colocando el stop loss en 29.400. En todo caso, se muestra también de que el precio puede moverse ya hacia abajo en forma permanente. Bien, entonces eso es lo que está pasando con los indicadores, con los índices bursátiles. Básicamente lo que se nos está mostrando es de que en los próximos meses la mayoría de los países van a entrar en recesión, de que hay altas probabilidades de que estos indicadores se muevan hacia abajo, y eso significaría que las economías en general pueden empezar a tener problemas económicos. No está lejos de la realidad, y no solamente es Estados Unidos, sino, como hemos visto, la mayoría de los países están en problemas. Esto no solamente podría ser una crisis de Estados Unidos, sino una crisis de todos los países. Eso es lo que nos está indicando los indicadores. Por tanto, tenemos que estar atentos a los próximos meses de cómo se va a comportar y qué es lo que va a pasar en la economía mundial. Vamos a ver entonces el gráfico del oro y la plata, para que veamos que precisamente cuando las acciones y los índices, en realidad las acciones, en este caso los índices, que no son otra cosa que el reflejo de varias acciones que están juntas en conjunto en una sola bolsa, están precisamente mostrando de que pueden moverse hacia abajo.
el oro y la plata tienen la perspectiva de poder moverse hacia arriba. Veamos entonces eso. Bien, entonces vamos a analizar el precio del oro. Ya la conocemos la gráfica en un gráfico mensual donde el precio ha ido subiendo hacia los 1800. Después ha caído. En 2014 llega a los $1050. Sube en el 2016 hasta los 1300 y a partir de ahí se ha estado moviendo hacia arriba y hacia abajo en ese rango entre los 1100 y 1300. En un gráfico semanal nos muestra que al llegar a los 1300 el precio ha caído hacia los 1180 y ha hecho este último movimiento alcista hasta los 1350, 1348. En un gráfico diario vemos precisamente eso. Precisamente yo en este nivel indiqué de que había que entrar en compra, y en un gráfico diario precisamente acá se muestra la entrada y se muestra la salida justamente en el nivel donde el precio retrocede hacia abajo. Este es un retroceso que ha hecho el precio con bastante fuerza, y ahora lo que nos está mostrando es que hay altas probabilidades para que el precio continúe su movimiento hacia arriba. Y moviéndose hacia arriba, el precio podría llegar hasta los 1355, 1360, 1355, podría llegar hasta los 1360, hacer un nuevo retroceso y de ahí romper este nivel de los 1600 para moverse hacia los 1790. Es eso lo que puede pasar con el precio rompiendo este nivel, que los 1360 podría empezar a moverse hacia arriba. Entonces, como se ve, mientras que los indicadores bursátiles están al revés, es decir, están llegando a este nivel después de un movimiento bastante continuo como ha sido este. En el caso del oro, es decir, ha hecho este movimiento continuo, ha mostrado ya un movimiento hacia abajo, pero la perspectiva es que si el precio de los indicadores bursátiles cae, el precio del oro va a empezar a subir. Con respecto a la plata, es una situación muy parecida, que después de una caída, de esta última caída, el precio se ha movido hacia arriba, ha hecho un movimiento bajista y ahora está nuevamente moviéndose hacia arriba. Lo más probable es que pueda llegar hasta los 16.000, hacer un retroceso en ese nivel y de ahí podría moverse hacia arriba. De una manera muy parecida a lo que es el oro, puede hacer ese movimiento el precio de la plata, moviéndose primero hacia arriba, llegando hacia los 16.000, haciendo un retroceso en ese nivel y después de eso moverse hacia los 17. Bien, y para ver el tema de los commodities, vamos a ver también lo que es el precio del petróleo. El precio del petróleo en un gráfico semanal se ha visto como el precio desde los $75 el barril
se ha movido, ha caído hacia los $42 y de ahí y se ha movido hacia arriba. Ahora vemos claramente que este movimiento puede llegar, o sea, el movimiento alcista puede llegar hasta los $64 y a partir de ahí moverse nuevamente hacia abajo. Entonces eso es lo que es lo más probable para el tema del petróleo, de que el precio llegue hacia los se mueva hacia los 64 y después se esté moviendo hacia abajo. Ok, eso entonces en cuanto a los commodities, a los principales commodities como es el oro, la plata y el petróleo. Y ahora veremos el último punto, que sería el análisis del precio del Bitcoin y las criptomonedas. Bien, con respecto al Bitcoin, también conocemos bastante ya este gráfico mensual, donde el precio subía hasta los 20.000 y ahora ha caído y está en los 3.970 en este momento. Bien, entonces el precio del Bitcoin en estas últimas semanas ha estado moviéndose alrededor de los 3.000 a los 4.000. En un gráfico de un día pues vemos eso, de que ha estado moviéndose entre los 4.300 y los 3.200. Probablemente se mueva nuevamente hacia los 4.300 y luego se mueva hacia abajo. Y ese movimiento probablemente pueda ser hacia rompiendo este nivel que son los 3.000 dólares, moverse hacia los 2.000 o hacia los 1.000 dólares. Y muy probablemente ahí, tocando los 1.000 dólares, entre los 2.000 y los 1.000 dólares, pueda darse la vuelta para empezar a moverse hacia arriba. Ahora, evidentemente ya el entusiasmo, la moda del Bitcoin no es como en este movimiento que hubo acá. Probablemente el precio del Bitcoin vaya a empezar a moverse muy lentamente hacia arriba, pero no con la fuerza que tuvo en anteriores ocasiones. ¿Por qué? Porque ya no tiene las características que lo caracterizaban, es decir, poder realizar transacciones rápidas, realizar transacciones de bajo costo, que eran sus principales características. Ahora más bien ahora cuesta que se realicen las transacciones, a veces dura un día o a veces más, y precisamente por eso las transacciones no son baratas. Pero definitivamente por las características que tiene el Bitcoin es posible que en este año empiece su movimiento alcista, pero no con la fuerza que podríamos esperar si es que estas características se hubiesen mantenido. De todos modos, también las otras criptomonedas, si nos vamos a gráficos mensuales, vemos como los precios de las criptomonedas, del Ethereum, del Ripple, del Monero, del Litecoin. El Litecoin es una de las criptomonedas que más ha subido en estas últimas semanas. El EDOS, IOTA, todos los estamos viendo en gráficos semanales, y gráficos semanales nos está indicando de que los precios de las criptomonedas están en los niveles más bajos de los últimos meses, y por tanto están baratas. La mayoría, prácticamente todas las criptomonedas están baratas, y hay las probabilidades de que pueda moverse hacia arriba en las próximas semanas y en los próximos meses. Entonces, IOTA, NEOS, Zcash, Omisego, Metaverse, Santiamén, EDOS, todas están en precios, en niveles bajos, o sea, están baratas. Por tanto, hay que estar atento y hay que empezar a comprar Bitcoin y guardarlos en nuestras billeteras. Si queremos hacer trading, pues ahí está. También se puede hacer, hay que empezar a comprar ahora de a poco.
porque las probabilidades, nuevamente repito, de que se mueva hacia arriba son altas. Para hacer trading con criptomonedas, pues los invito a que ustedes se creen una cuenta en lo que es el broker Lite Forex, donde, como han visto ustedes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 criptomonedas con las cuales se puede hacer trading, suficiente para hacer trading. O sea, el concepto que tenemos de ver las, qué sé yo, 1000 criptomonedas que existen ahora en el mercado de CoinMarketCap, no es lo lógico. Es decir, ese es otro concepto. Si nosotros queremos invertir en las criptomonedas que están saliendo al mercado, pues es otro tema, es otro tipo de análisis. Pero si queremos hacer trading, tenemos que operar con las criptomonedas más conocidas y que están ya en el mercado y que han demostrado que van a permanecer por lo menos por algún tiempo. Entonces, estas criptomonedas son las que están aquí, las que las he mostrado: Ethereum, Ripley, Monero, Litecoin, EDOS, IOTA, NEOS, Zcash, Omnisego. Todas estas criptomonedas, pues, las podemos nosotros operar con el broker Lite Forex y con este broker tenemos la posibilidad de hacer trading con criptomonedas con spread que son bastante bajos comparado con otros brokers a los que he visto, y que los spreads son más altos. Por tanto, los invito a que se creen una cuenta en Lite Forex y empiecen a probar la plataforma justamente con las señales que les estoy mostrando. ¿Cuáles son las criptomonedas, las mejores criptomonedas para comprar en esta semana? Vamos a ver entonces ahora cuáles son las criptomonedas que sería recomendable que empezáramos a comprar, o las que tienen mejores perspectivas para, o sea, las más baratas en este momento, desde mi punto de vista, son el primer par que deberíamos pensar en comprar en esta semana sería Metaverse. Lo podemos ver en CoinMarketCap. Metaverse, este es el signo. Su valor actual es de 0.67 dólares. La característica de esta criptomoneda es que ha llegado a los 3.68 y ha caído a los 0.48, y ahora en el 0.66, pues hay la probabilidad de que el precio empiece a moverse hacia arriba, precisamente porque ha subido, ha bajado, ha llegado a ese nivel, ha quedado en rango, y hay la probabilidad de que se vaya para arriba. Entonces, esta criptomoneda hay que comprarla porque las perspectivas para que el precio pueda moverse hacia arriba son altas. Ok, entonces esa sería una criptomoneda interesante. La otra sería Zcash. Entonces, Zcash, después de esta caída que ha tenido de los 760 dólares, ha llegado hacia los 20, ha hecho un rechazo, un fuerte rechazo. Vamos a un gráfico diario, aquí está el rechazo. Está en este momento en un nivel de los 50 dólares. La idea sería entrar en 60, toda vez que en ese nivel ya rompería esta resistencia que hay acá. Se colocaría el stop loss debajo de este rechazo, que sería 10 dólares. Y se esperaría que el precio pueda llegar a los 120 inicialmente, aunque podría incluso llegar a las 350.
La idea básicamente es que el precio se mueva hasta los 350. ¿Cuánto se arriesgaría? Lo de siempre, 1% para esperar que el precio llegue a los 355. 1% del capital que se tendría en este momento, tendrías que hacer el propio cálculo ya desde la plataforma que estés operando. En este caso, si se trata de Elite Forex, pues sería la entrada con 1 de lote, operación nueva, para esperar que el precio se mueva hacia arriba. Entonces queda claro que no hay donde perderse. Primero que en el momento de que se active la entrada, pues se realizaría un siguiente análisis para ver si todo va en orden, y de ahí ya se arriesgaría el 1%. Entonces en realidad habría que esperar incluso que el precio se cruce. Bien, eso sería entonces en cuanto a esta criptomoneda. El movimiento que se podría tener en un gráfico de una semana es este: que el precio llegue a los 120, haga un retroceso y después se mueva hacia los 350. De ahí para adelante ya no se ve, aparte de esta resistencia, que sería también un retroceso chico para luego llegar precisamente a los $350. Eso sería entonces el plan para ZCAS. La otra criptomoneda que podemos empezar a tomarla en cuenta para comprar en esta semana es Omisego, y guardarla en wallet, o si quieres hacer trading, en este momento te indico cuáles serían los parámetros, los niveles que hay que tomar en cuenta para hacer trading. Sería la siguiente, es decir, Omisego se entraría en 1.61, el stop loss en 1.71 y el take profit pues en 3.14, 3.15, en este nivel donde vemos una fuerte resistencia. Entonces esos serían básicamente el movimiento tendría que ser este. Ya llegando en este nivel, obviamente va a haber un retroceso, posiblemente, y después el precio intentaría romper el nivel de la resistencia de los 3.14. Perfecto, entonces eso es en cuanto a el plan semanal de trading para esta semana. Hay que hacerle seguimiento a estos pares, hay que hacerle seguimiento a estos indicadores, porque básicamente al hacerle seguimiento a ciertos activos financieros, pues ahí vamos a encontrar las mejores oportunidades para poder entrar en los mejores niveles y poder sacarle provecho al trading. Aquí se ve una característica importante. Mientras los indicadores bursátiles tienen altas probabilidades de caer, el precio del oro está con tendencia a subir, y obviamente todas las criptomonedas están en niveles bajos, o sea muy baratos, donde se puede aprovechar esta oportunidad para sacarle el máximo provecho y ganar dinero en la tendencia alcista que puede tener en este año las criptomonedas. Si alguno de los activos puede moverse con mucha fuerza hacia arriba, son precisamente las criptomonedas, precisamente por su volatilidad y porque si se manifiesta una crisis como esta, la gente va a correr hacia estos activos. Entonces,
Esa es la característica, eso es lo que pinta. Veremos qué pasa en esta semana y pues el próximo domingo veremos cómo se han movido estos activos para tomar las mejores decisiones respecto a este análisis que se ha realizado. Nada más por el momento y les deseo lo mejor para la próxima semana.